Amén. Pues bienvenidas, hermanas del Zoom, hermanas del Facebook. Gracias por su sintonía. Seguimos con el estudio de los profetas menores. Estamos en el libro de Oseas y vamos avanzando a pasito tuntum, como dicen, despacito, despacito, porque hay mucho que aprender, mucha sabiduría del Señor. Y déjenme compartir la pantalla. Siempre les animamos a que nos sigan por nuestro canal de YouTube que es Tesoros del Cielo 3, el número 3, a YouTube Tesoros del Cielo 3, y ahí pueden ver los visuales que ayudan bastante y siéntanse libres de compartirlo con familiares, amistades. Ayuda mucho cuando le ponen un me gusta o se suscriben, porque así en estos algoritmos que usan computarizados para darle más publicidad ayuda bastante tanto en el Facebook como en el YouTube cuando se hace eso o cuando ponen algún comentario. Todo es bendición. Así que hoy vamos a hacer algo diferente. Hemos hablado que las escrituras es importante leerlas entendiendo la aplicación de las profecías, tanto el cumplimiento cercano como el cumplimiento lejano, y entender que las escrituras hablan de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En nuestros tiempos, muchas de las predicaciones, los estudios que se dan, tienen un matiz o un tinte psicológico, tal vez se puede decir como motivacional, se usa mucho esa palabra. La gente quiere oír predicaciones que los motiven, que los animen, es como que si fueran un director técnico, el predicador que está animando y que está empujando a la gente a que haga algo, ¿no? Pero eso es parte de la influencia del mundo, ¿verdad? Que quiere la gente escuchar ese tipo de predicaciones motivacionales. Por otro lado está el otro extremo, que son predicaciones de condena, de señalamiento, de juicio, de muy crítico, ¿verdad? Como que presentan un Dios que eh, está siempre enojado, ¿verdad? Y que te vas a condenar y hay esos dos extremos, o uno que anima u otro que condena, ¿verdad? Pero ninguno de los dos ha sido el propósito para el cual el Señor mandó su palabra. La palabra del Señor es la luz que alumbra, apunta siempre a nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que tenemos aquí escrito. Bienvenida, hermana Yolanda. Qué bueno que nos acompaña. Dice, eh, proyección, dice lo que dijo el Señor por medio de los profetas. Y dijo el Señor en Lucas 24:44. Les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, el Señor Jesús está diciendo, las escrituras se anunciaron para hablar de mí. Y entonces vamos a encontrar a Jesús en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, la ley de Moisés. Vamos a encontrar a Jesús en los profetas y vamos a encontrar a Jesús en los salmos. Ese es el propósito de encontrar al Mesías, al Cristo, profetizado en las escrituras miles de años atrás y ver el cumplimiento de su venida. El Señor está diciendo, esto pasó para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo dicho por el Señor por medio del profeta. Es importante hacer esa distinción porque Dios habló por medio de los profetas, ¿verdad? Era la palabra de Dios, no era la palabra del hombre, del profeta, sino era una inspiración, una revelación dada por Dios al individuo. Por eso siempre ellos decían, dice el Señor, Jehová ha hablado, Jehová dice, Jehová ha dicho. Cuando viene el Señor Jesús, él ya no dice, dice Dios, sino que él decía, yo os digo, porque él es Dios, ¿verdad? O sea, él es la palabra viviente, ¿no? Dios encarnado. Entonces, vamos a hacer hoy ese ejercicio de que vamos a ver en Oseas lo que ya hemos estudiado. Apenas hemos visto los primeros 5 capítulos de Oseas, hemos dado el trasfondo histórico, hemos hablado de algunas profecías, pero hoy las vamos a conectar y vamos a ver a qué
referencia del Señor Jesús hacen, ¿verdad? Por cómo Él tiene algo que ver en estas profecías, ¿verdad? Ya sea de cumplimiento cercano o de cumplimiento más lejano. Y para eso hice esta proyección que le he puesto el título Profecías y Promesas, porque vamos a identificar dónde hay una profecía, dónde hay una promesa, y vamos a tratar de ver si esa profecía era de cumplimiento cercano, o sea, que se iba a dar en los tiempos del profeta o cerca de su vida, o, perdón, si era una proyección lejana a algo que se proyectaba a ser cumplido a través del Señor Jesús. Y por eso hemos hecho estas tres columnas. Si es una profecía lejana, algo que se va a cumplir más adelante, eh, ¿a qué hace referencia? ¿A la primera venida de Jesús, a la segunda venida de Jesús o al milenio? El milenio va a ser ese tiempo del reino del Señor Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando Él venga con nosotros a reinar por 1000 años desde Jerusalén. Entonces está la primera venida, que es cuando el Señor se identifica como el rey de Israel, ¿verdad? En su entrada triunfal, ellos fallaron en reconocerlo como el rey, o hace una referencia a lo que la Biblia se le ha denominado la segunda venida, que es cuando el Señor venga a poner todo en orden, a traer su justicia, ¿verdad? Y de esa segunda venida da comienzo al milenio. Entonces vamos a tratar de identificar si la profecía tiene que ver con qué tiempo, ¿no? Entonces, en el capítulo 1, vamos a retroceder porque hemos llegado hasta el capítulo 5, pero vamos a tratar de identificar esas profecías. Y aquí las enlisté, vamos a llegar nomás en el capítulo 1 hasta el versículo 11. Encontramos cuatro profecías y dos promesas, ¿verdad? Aquí lo pusimos en la línea de tiempo. La primera profecía que vamos a ver está en el capítulo 1, versículo 4. Y vamos a ver eso. Dice la palabra del Señor, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. De aquí a poco, dice, yo castigaré. Es una traducción a nuestro idioma. Obviamente la palabra original está en el hebreo, algunas partes en arameo, pero se tradujo como la palabra castigar. Dice, de aquí a poco yo castigaré. Y estoy convencida que es una mala traducción la palabra castigar, porque de ahí, en todos los lugares que encontramos la palabra castigar, la gente lo interpreta como que viene como que Dios es malo, ¿verdad? Que viene a dar un castigo, ¿verdad? Pero la palabra en el original es la palabra pacat, pacat, que quiere decir atender, numerar, o sea, el Señor está diciendo, voy a venir a hacer cuentas, ¿verdad? Voy a evaluar, voy a contar, voy a poner atención a esto que está pasando, voy a visitar a esta persona o a esta nación, voy a hacerme presente, es la idea, ¿no? Voy a analizar lo que ha acontecido, ¿no? Como dice ahí, la traducción sería traer a cuentas o dar el pago, hacer llamado a alguien a un juicio, ¿verdad? Es la idea de que se va a dar las evidencias en contra de el individuo o la nación, y también lleva la idea de supervisar. O sea, el Señor está diciendo como que va a llegar el momento en que se va a poner los puntos sobre la I, ¿verdad? No, no, las cosas no van a pasar desapercibidas, se van a traer a cuentas, como que el Señor eh, llega al punto en que tiene que lidiar con la situación, va a enseñarles, como dice aquí, va a evaluar, va a ver lo que ha pasado y va a dar el pago, ¿no? O sea, que es la idea de que hay una consecuencia, ya lo hemos dicho, ¿verdad? El pecado
trae consecuencias de sufrimiento, de destrucción, de muerte, ¿verdad? Y el Señor nomás, como que dice, va a permitir que esas consecuencias se den, ¿verdad? O sea, no es que Él viene como arbitrariamente, que caprichoso. Hay gente atea que dice eso, el Dios de la Biblia es un Dios caprichoso, un Dios injusto, un Dios eh, eh, corajudo, que siempre anda enojado y anda castigando a todo el mundo. Esa no es la idea que presenta la palabra, la idea es de que las cosas caen por su propio peso y se va a dar el resultado de lo que el Señor ha anunciado. Cuando el Señor dice, si haces esto, te va a pasar esto. Si escoges este camino, vas a sufrir, ¿verdad? Él está anunciando las consecuencias de la decisión de la persona. Eso nos ayuda a entender que Dios no es un Dios injusto, ¿verdad? Un Dios que, como digo, caprichoso, que se tiene que hacer como que se ensaña en contra de alguien. No, esa no es la idea, ¿verdad? Pero se tradujo, voy a castigar, ¿verdad? Por eso es que en todas las porciones, una vez, porque si usted le gusta estudiar la palabra y quiere ver el original, le recomiendo mucho usar la concordancia Strong's, así como fuerte. Strong's Concordance, puede bajar la aplicación en su teléfono y le da todas las palabras, esta palabra pacat, que está en las escrituras, ¿verdad? Y pueda que diga, son 200 veces se usa la palabra pacat y cada vez es la misma definición, ¿verdad? Pero en todas, en nuestra Biblia se tradujo como castigar, ¿verdad? Así que a veces tenemos esa idea, ¿no? Especialmente si venimos de culturas donde el castigo es un golpe fuerte de sufrimiento, de como de tormento, ¿verdad? Hay padres que se desquitan su ira con los hijos golpeando sin misericordia, ¿verdad? Y esa no es la idea es de traer a cuentas, ¿verdad? Te vas a sufrir las consecuencias de tu propia decisión, ¿verdad? Esa es la idea. Pero ¿por qué decimos esto? Porque en Oseas 1:4 dice que el Señor va a castigar, va a traer a cuentas, va a visitar, va a poner atención a la casa de Israel, ¿verdad? O sea, a la nación de Israel. Y vamos a leer el versículo 5. Dice, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel, ¿verdad? Entonces, así retrocedemos un poquito, vemos que esa profecía se cumple en el año 722, en el siglo octavo, séptimo antes de Jesús. El pueblo asirio viene y conquista a Israel, a la parte del norte. Judá está al sur, Israel está al norte, y se lleva cautivo a Israel, ¿verdad? Dice que, de acuerdo a la historia, no solamente la Biblia, pero la arqueología han encontrado documentación en piedra, no escrita la historia, qué pasó, quiénes fueron los reyes que conquistaron. Um, Cómo se llevaron cautivos a Israel, ¿verdad? Poco se sabe qué le pasó a esa generación, ¿verdad? Por ejemplo, los que fueron conquistados después por Babilonia, Judá, se supo que esa generación regresó en los tiempos del rey Ciro a, a Israel, al área de Israel. Pero de los de Asiria, murieron allá ellos en su destierro, ¿no? Así que se cumple, por eso lo pusimos en la categoría de una profecía de cumplimiento cercano. Aquí abajo dice, Oseas comienza su ministerio durante el reinado del rey Usías, que empezó en el año 767 al 740. Él dice, yo fui profeta para Usías, da 4 reyes, ¿verdad? Entonces, si vemos cuando empieza, no sabemos cuándo en el reinado de Usías empezó Oseas a profetizar, pero si fue hacia el final, estamos hablando de más o menos 18 años después de que él está anunciando, se cumple esta profecía. Si fue al principio, fueron
unos 40 años, entre 40 a 18 años para que se cumpla esta profecía. Lo mismo del versículo 5, el reinado de Israel es el primero que cae. De acuerdo a la historia, parece que fueron como 2 décadas que estuvieron tratando de conquistarlos los asirios, o sea, 20 años, décadas, sí, 20 años tratando de eh, vencerlos, ¿no? O sea, y se está dando estas profecías que el Señor dice, van a caer porque los voy a visitar, voy a permitir que pasen las consecuencias por su desvarío. El versículo 6 también es una profecía que tiene este cumplimiento en ese año, ¿verdad? El 722. Vamos a ver qué dice el versículo 6. La segunda parte dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, ¿verdad? Van a caer, dice, los voy a quitar, van a recibir el pago de sus desobediencias, ¿verdad? Los voy a visitar. Esa es la idea. Esas son las profecías en el 4, 5 y 6. Ahora vamos a ver la promesa del capítulo 1. En el versículo 7 dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Aquí viene la promesa de que eh, el Señor iba a tener misericordia de el segundo reino de Israel, Israel al norte, Judá al sur. De la parte sur iba a mostrarles la salvación. Y de acuerdo a la historia, el rey Nabucodonosor de Babilonia conquista Jerusalén y la lleva cautiva. Lleva cautivos a los israelitas en el año, pero en el año 586, ah, después de 70 años de cautividad, regresan cuando Ciro, el rey de Persia, emite un edicto permitiéndole a los israelitas regresar a su tierra y reconstruir el templo de Israel. Entonces, acuérdense en que el tiempo antes de Jesús va retrocediendo, va bajando. O sea, si los asirios se llevaron a Israel en el 722, después de 100 años, ciento y pico de años, en el 586, ah, ya Babilonia había conquistado a Judá, se los había llevado, ¿verdad? Pero aquí se cumple la promesa del Señor, que dice que iba a tener misericordia de los de Judá y les permite regresar a su tierra después de 70 años de estar en el cautiverio, de estar lejos de su tierra, de haberse destruido el templo. El Señor, la promesa se cumple que los salva, ¿no? De esa triste condición, ¿verdad? De generacionalmente, 70 años, muchos dicen que una generación es 40 años, otros dicen 80, dependiendo la interpretación, ¿verdad? Pero sea que haya sido una generación completa o 2 generaciones, el hecho de estar lejos de su tierra, sin la práctica de estar cerca de su Dios, ¿verdad? Con el templo, era una condición muy triste para Judá, para el pueblo de Israel del sur, pero el Señor cumple su promesa aquí de que los salvaría, ¿verdad? Pero dijo, no con arco, no con guerra, no con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. ¿Por qué? Porque el Señor los regresa a su tierra con un edicto, una orden que da el rey, escribe y dice, en tal día pueden regresarse todos los judíos a su tierra, ¿verdad? Y ahí tenemos el libro de Esdras que nos cuenta esto, el libro de Nehemías que nos cuenta cómo escriben ellos quién regresa por nombre, de la tribu de tal, tantos miles, de la tribu de tal, miles. O sea, se arma un viaje de regreso y se cumple la palabra del Señor de que de la casa de Judá, del reino de Judá, que era parte de todo Israel, ¿verdad? Pero en el sur iba a tener misericordia y los iba a salvar sin guerra, los iba a salvar
con un arreglo, un pacto, con una orden de un rey pagano, que era Ciro, el rey de Persia, que ahora es Irán. Por eso que Irán sí hay conecte bíblico con el pueblo de Israel, um, tanto bueno y malo, ¿verdad? Y hay descripciones de cómo Dios usó al rey de Persia para salvar a su pueblo, ¿verdad? Aunque sabemos que en el futuro eh, el trabajo de Irán contra Israel va a ser grande, va a ser eh, uno de los últimos esfuerzos del enemigo usando a este pueblo. Así que esa es la primera promesa. Ahora, el versículo 10 tiene otra promesa del capítulo 1. Dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Aquí está otra promesa, que ellos no dejarían de existir, que al contrario se multiplicarían, ¿verdad? Y, no iban a ser tantos que no se iban a poder contar ni medir. Y que en el lugar donde se les dijo que ya no tenían Dios, que ya no eran parte, no eran pueblo, ahora se les iba a llamar hijos de Dios, hijos del Dios viviente. Ahora, déjenme enseñarles esta promesa del versículo 10. La podemos aplicar acá en el futuro. Ahorita el pueblo de Israel no está reconociendo a su Mesías, pero los profetas dicen que algún día van a sorprenderse y van a decir, ah, van a reconocer a su Mesías, ¿verdad? Y cuando eso pase, va a venir salvación para la nación. Esa generación que viva cuando el Señor venga va a ser salva la nación completa. Otros profetas dicen que va a ser la tercera parte de Israel, o sea, un remanente, no va a ser toda la nación, sino un tercio, ¿verdad? Y eso se va a ver con otros versículos de que se va a cumplir en el milenio, en el reino del Mesías venidero. Así que tengan en mente eso, pero hay algo interesante, que no solamente el pueblo de Israel es incluido en esta promesa, ¿verdad? Vamos a ver a quién también se aplica esta promesa. Y las escrituras nos han enseñado que ninguna profecía es de interpretación privada. Yo no puedo, ni nadie puede decir, oh, yo digo que esta es la aplicación que le debemos de dar, sino que se tiene que, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y por lo tanto, ¿no? Las escrituras se interpretan a ellas mismas. Cuando uno encuentra un versículo un poco difícil, tiene que cotejarlo, tiene que compararlo con otros versículos para encontrar la interpretación correcta. Por eso cuando ahora en estos tiempos la gente, en los principios de los 1900, salió un grupo de teólogos alemanes que empezaron a cambiar porque empezaron a darle interpretación privada a cada tema teológico, hay gente que dice, eso dice, pero yo creo que esto es lo que quiere decir, ¿no? Le quieren dar su propia interpretación. Y el Señor mismo dice, no, mi palabra no es como para estar jugando con ella, a ver qué es lo que yo siento que dice, ¿no? Sino que hay que ver qué es lo que dicen las escrituras de sí mismo, ¿no? Y me sorprendí de encontrar, yo pensaba que era una aplicación solamente para Israel, pero veamos lo que las escrituras dicen. En Romanos 9:23 al 26 nos explica el apóstol Pablo, dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, dice, a nosotros,
no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pablo explica que Dios usa instrumentos para su gloria, como antes, si leemos todo el capítulo 9, va a hablar de Faraón, que Dios lo usó, su terquedad, su obstinación para reflejar su gloria. Dios permitió que Faraón existiera para que Dios pudiera manifestar su poder, ¿verdad? Él usó también ese vaso de rebeldía para la gloria de Dios, ¿verdad? Y está explicando eso, dice, también hay vasos de misericordia, hay vasos de rebeldía, vasos de misericordia. Dice, y estos vasos fueron judíos y también gentiles, dice, como en el versículo 25 dice, como también en Oseas dice, o sea, el apóstol Pablo conecta el uso de los vasos de misericordia con nosotros, los creyentes, sean judíos o sean gentiles, y dice, en Oseas el Señor dijo, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces el apóstol Pablo lo que hace es conecta la profecía del profeta, del Señor a través del profeta Oseas, que acabamos de leer, que dice, en el lugar donde se les dijo que no eran pueblo, serán llamados hijos del Dios Altísimo, ¿verdad? Serán llamados amados hijos de Dios, los conecta con los creyentes en Cristo Jesús. O sea, sea usted o yo, si somos de la fe de Cristo, somos parte de ese pueblo, que algún día cuando estemos con el Señor y vengamos con Él a su reino, obviamente en el milenio, ¿verdad? En el lugar donde ahí se nos decía no somos pueblo, porque no éramos parte del pueblo judío. Ahí se nos ha dicho que uh, somos inmundos, ¿verdad? Somos parte de, no somos parte del pueblo de Dios. Ahí el Señor nos llamará hijos del Dios viviente. Así que hay una conexión eh, futura también, porque Oseas habló de parte de Dios, esto aplicado para el pueblo de Israel y aplicado en una esfera más grande, por eso es que son millares de millares como la arena del mar, porque a través de las generaciones ha habido muchos creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que hemos reconocido al Mesías de Israel como nuestro Dios, como nuestro Señor, nuestro dueño. Él es el rey de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces se nos llama pueblo también. Y vamos a ver qué otras escrituras uh, conectan esto con lo mismo. Oseas 2:23 dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruhama y diré a lo Ami, tú eres pueblo mío y él dirá, Dios mío. Hablando directamente al pueblo de Israel que estaba en desobediencia, pues viene el arrepentimiento, viene esa convicción y van a ver a su Dios, a reconocerlo como Dios de ellos, ¿verdad? El apóstol Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 2 9 y 10 dice, acuérdense que esta carta fue escrita para los dispersados, para los perseguidos, los creyentes de la iglesia primitiva que en sus principios fueron primordialmente judíos y a lo que se iban extendiendo iban alcanzando a hermanos de diferentes lugares gentiles, ¿verdad? Griegos y romanos, ¿verdad? De diferentes lugares, que Dios usó esa persecución de los creyentes judíos para eh, diseminar su evangelio, ¿verdad? Dispersar y alcanzar esa diáspora, que quiere decir sembrar en otros lados. El Señor usó esa persecución para su gloria, ¿verdad? Y Pedro les escribe a los hermanos que estaban dispersados, ya judíos y gentiles, o sea, está aplicando esta porción de Oseas a la iglesia del Señor Jesús, a los creyentes.
Dice, mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, separada, ¿verdad? Adquirida por Dios, un pueblo adquirido por Dios. Pedro, como judío, ¿verdad? Usaba muchos términos relacionados al culto judío, ¿verdad? El templo, ¿verdad? Las imágenes que usaba él era algo que un judío iba a entender claramente, especialmente por las escrituras de sus profetas. Oseas había dicho esto. Van a ser llamados pueblos, van a ser llamados hijos de Dios. Y él está diciendo, nosotros somos ese pueblo de Dios, ¿verdad? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Se acuerdan la profecía que Dios decía que íbamos a alcanzar misericordia? No nos iban a dar misericordia, es no recibir lo que uno se merece. El Señor no iba a permitir porque ya castigó a su hijo, ya la justicia de Dios cayó sobre su hijo, ¿verdad? Él recibió el pago, dio el pago por nuestros pecados, ¿verdad? Así que recibimos de gracia esa misericordia de Dios, ¿verdad? Que no nos, que nos incluye, ¿verdad? A pesar de que no éramos su pueblo. Pero Israel también llegó a un punto en que no era pueblo, porque fue dispersado, ya no estaba la nación como se conocía, el reino de Israel, el reino de Judá, ya no estaba, se quedó vacía la tierra, se llenó de espinos, ¿verdad? De animales salvajes, ya no era pueblo como geográficamente se lo conocía. Pero ellos que tampoco ya no eran pueblo, iban a ser llamados pueblo, iban a ser, porque en tanto la promesa para el pueblo físicamente hablando y la promesa para el pueblo espiritualmente hablando, ¿verdad? Vemos ese conecte entre las escrituras. Así que Oseas 1:11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Esa es otra promesa, ¿verdad? Que no solamente la misericordia iba a ser para Judá, para el pueblo del sur, pero también para Israel, que iba a ser una sola nación unida, ¿verdad? Y que iban a tener un solo jefe, un líder. Esto está proyectado. Ahorita no vemos esa unidad políticamente, pero algún día van a ser liderados por su rey, ¿verdad? El capitán, ¿verdad? El nombre que el Señor usa siempre, Él es el capitán del ejército de Israel, ¿verdad? Él es el rey. Así que eso se proyecta para el futuro. No, es una profecía de cumplimiento lejano de cuando se escribió. Vamos a ver algunos pasajes que confirman esto. En Isaías 60, acuérdense que estos profetas eran contemporáneos. Isaías 60, del 16 al 18 dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Hablando de el beneficio como el aprovechamiento que va a tener Israel de las naciones, ¿verdad? Va a poder cosechar de las naciones, de los reyes uh, de otras naciones. Dice el versículo 17, en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza. Esto se cumplirá en el milenio, ¿verdad? Ya no habrá más violencia, no habrá más guerra, habrá paz. El Señor traerá ese control
sobre la tierra, ¿verdad? Ya su pueblo no va a ser agredido, no va a ser violentado, no va a ser vejado, ¿verdad? Agredido de ninguna manera. Por eso dice, ya vas a poder aprovechar lo que te quieren quitar, y vemos en nuestros tiempos es algo tan relevante, ¿verdad? Aún hasta nuestro presidente dijo que si no fuera por él, Israel no existiría. Y obviamente la palabra del Señor dice que Israel existe porque el Señor es su Dios, ¿verdad? Él es el redentor de ellos, el salvador de ellos, Él es el fuerte de Jacob y que va a llegar un momento en que ellos, esto se va a acabar, de que quieren repartir su tierra, de que lo atacan de diferentes maneras. El Señor dice, no, va a haber mucha abundancia para Israel cuando el Señor venga. Y eso está en el futuro, no muy lejano, en los tiempos del milenio. Entiendo desde la perspectiva humana, claro, el presidente está diciendo, yo evité que Irán tenga una bomba nuclear y si lo hubiese tenido en un par de semanas, no iba a dudar en usarlo en contra de Israel. Y entonces él lo ve como que él um, evitó una guerra atómica, ¿verdad? Es por eso él dice, Israel existe porque yo intervine, pero sabemos desde la perspectiva bíblica, ¿no? Que Israel existe porque Dios ha prometido, pero esa es la promesa que él hace, ¿no? Yo seré tu Dios. Tú vas dice, a ser llamado pueblo de Dios, ¿verdad? En el lugar donde se te dijo que no, vas a regresar y vas a tener esa bendición, esa promesa, que también se aplica para los creyentes, ¿verdad? Tenemos esa doble aplicación de que todo aquel que es de la fe de Jesús, ¿verdad? Lo ve como su Dios, su Rey, ¿verdad? Tiene el privilegio de ser llamado hijo de Dios, ¿verdad? Esa es la promesa, esa es la bendición. Vamos a ver un par de versículos más para terminar esta idea de la profecía y la promesa, ¿verdad? Y a qué se aplica. Éxodo 29:45 dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Levítico 26:11 y 12 dice, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Mi alma no los va a rechazar, no los va a despreciar. Es la idea. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, ¿verdad? El Señor a través de todas las escrituras repite sus propósitos, su voluntad, ¿verdad? Primera de Reyes 6:13 dice, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Verdad? Hay un versículo bien lindo que dice que mientras el sol y la luna existan, Israel existirá, no dejará de existir. Si el sol y la tierra, perdón, si el sol, el, el, el sol y la luna no, siguen brillando, ellos seguirán existiendo, ¿verdad? Como quien dice Dios, yo controlo todo y, y hay tantas naciones que quieren la destrucción de Israel, pero el Señor dice, mientras esté el sol y la luna, así que como una certeza, ¿no? Si quieren destruir a Israel, tienen que evitar que el sol y la luna brillen. Apocalipsis 21:3 conecta esto, se hace un pueblo perfecto, ¿verdad? Aquí dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La Nueva Jerusalén, cuando venga el Señor a ser tabernáculo, va a habitar entre nosotros. Ese es lo que se conoce teológicamente como el estado eterno, ¿verdad? Después del milenio viene ese estado donde el Señor ya viene permanentemente a quedarse, ¿verdad? A morar con nosotros, ¿verdad? Y ese es la promesa, ¿verdad? Que Dios
eh, nosotros lo llamaremos nuestro Dios y Él aceptará ese título, ¿verdad? Él será llamado nuestro Dios, ¿verdad? Así que hasta ahí vamos a llegar en cuanto a profecías y promesas del capítulo 1. Vemos estas proyecciones cercanas. Déjeme regresar a la proyección original donde tenemos esta aquí. Entonces, las profecías del versículo 4, 5 y 6 se cumplen en el año 722. La promesa del versículo 7 se cumple en el año 586 con el edicto del rey de Persia, Ciro. Las promesas del versículo 10 y 11 las vemos en un futuro, que está cuando el Señor venga por segunda vez y las también durante el milenio. O sea, se conectan. El Señor viene, establece su reino, hay paz y todo el pueblo de Dios se reúne, uno en Cristo, donde ya no va a haber judíos ni gentiles, sino una sola familia, ¿verdad? Así dice el Señor, porque tenemos un mismo Dios, un mismo Señor, una sola fe, ¿verdad? Somos de Cristo Jesús. Así que la invitación de parte del Señor sigue vigente, ¿no? Él sigue llamando, Él dice, estoy a la puerta y llamo. El que escucha mi voz, dice el Señor Jesús, y abre la puerta, obviamente de su voluntad, de su corazón, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Vamos a tener comunión. Yo seré tu Dios, ¿verdad? Y tú serás mi pueblo, ¿verdad? Que es producto de ese nuevo nacimiento que viene por fe en Jesús. Así que si usted todavía no es parte, el Señor dice, hoy es el día de salvación. Venid a mí, dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie es parte de esta familia porque tenemos que nacer por el Espíritu de Dios. Y ese regalo se recibe por fe cuando uno confiesa a Jesús como su Dios para que podamos ser su pueblo. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por esa bendita promesa que se cumplió el día que usted vino a Jesús, porque cada uno vino en su tiempo, en la línea de tiempo, cada cual hemos venido en diferente tiempo y se cumple que Él es nuestro Dios y nosotros nos convertimos en su pueblo el día que usted vino al Señor. Así que esta promesa está activa, está vigente, se sigue dando hasta que el día que se complete el número de los llamados, ¿verdad? Dice la palabra que solo Dios sabe quién será el último que se añada al pueblo de Dios. Pero es nuestra oración que si es usted, no se demore, venga pronto a Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor, expresada de diferentes maneras a través de tus siervos, los profetas, Señor, gracias porque les permitiste ver el futuro, Señor, ver tu voluntad y tu palabra cumplida, Señor. Qué emocionante ha de haber sido para ellos poder ver los tiempos a través de las edades, Señor, y tratar de entender, dice la palabra, que ellos trataban, indagaban y diligentemente trataban de investigar cuándo se iba a cumplir esto. Señor, gracias porque a nosotros nos permites ver un vistazo ya de tu palabra eh, cumplida, tu palabra completa, Señor, cumplida en Jesús nuestro Señor, que nos hace tu pueblo, nos hace tus hijos. Gracias, Señor, por la oportunidad de ser amados, Señor, y algún día escuchar en el lugar donde se nos dijo que no éramos pueblo, saber que somos tu pueblo, Señor. La realidad de que todo esto se cumplirá, Señor, porque tú todo lo cumples a tu tiempo, Señor, nos trae una frescura de esperanza, Señor, saber que aunque el hombre maquine, aunque las naciones se levanten, Señor, tu palabra prevalece, Señor, tu pueblo permanece, Señor, gracias.
Gracias porque ellos son evidencia de tu fidelidad, de tu veracidad, Señor, de, de tu grandeza, Señor. Gracias, Señor, porque tú no necesitas de guerras. Tú puedes, Señor, cambiar el destino en un abrir y cerrar de ojos, Señor, porque tienes poder y todo lo sabes, Señor. Padre, rogamos por aquellos que todavía no son tu pueblo, Señor, por aquellos que todavía están lejos, Señor, que tú los atraigas con tu amor, con tu palabra, Señor, que entiendan que tú eres la esperanza, Señor, tú eres el único Salvador, el único Redentor, el que nos rescata, el que nos hace tu pueblo, Señor. Padre, qué bendición ser llamados hijos del Dios Altísimo, Señor. Padre, gracias por incluirnos. Gracias, Señor, porque tú no haces acepción de personas, Señor, y nos revelas tu voluntad, Señor, que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Gracias por Jesús, porque Él paga toda nuestra deuda, Señor, de pecados. Las paga en la cruz con su sangre, Señor, preciosa y perfecta para poder declararnos tus hijos, Señor, por fe en Él. Señor, eres tan bueno. Gracias, Señor. Gracias porque eh, nos has hecho tu pueblo, Señor. Ayúdanos a brillar tu luz, a anunciar estas promesas, Señor, para que la gente proceda a venir a la luz de tu palabra, Señor. Todo esto pedimos dándote gracias, dándote a ti toda la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.